Laurentino Cortizo Cohen nace un 30 de enero de 1953, siendo este el mayor de 6 hijos de Laurentino Cortizo padre y Esther Cohen de Cortizo. Este inicia sus estudios primarios en el Colegio El Javier y pues sigue con sus estudios secundarios en el Colegio La Salle en Nicaragua. Este realiza también estudios en una academia militar en Valley Forge y pues años después adquiere un título en administrador de empresas en la Universidad de Norwich en Estados Unidos. Tiempo después él obtiene un posgrado en administrador de empresas y también un doctorado en comercio internacional y mercadotecnia, esto en la Universidad de Texas, específicamente en Austin. Él pues siempre estuvo participando en asociaciones estudiantiles gracias a sus altos índices y también fue muy destacado en los deportes en béisbol y en fútbol. Hablando un poco de su vida profesional, Nito Cortizo, después de graduarse, trabajó como asesor técnico del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. También pues fue nombrado como representante de Panamá en la OEA. Presidió grupos de trabajo acerca pues del desarrollo del Istmo Centroamericano y pues desde 1986 hasta la actualidad él pues ha ejercido su profesión de forma privada pues para lo que es las empresas Grupo Cortizo, Panabloc y las haciendas Ermascor. Hablando de su vida política, Laurentino Cortizo fue diputado desde el año 1994 hasta el 2004, siendo estos 2 periodos en los que él estuvo a este cargo. También fue presidente de la Asamblea en el 2000-2001 y también terminando estos periodos empezó a ser ministro de MIDA en el año 2004 hasta 2006, renunciando en este año. Él pues se presenta a las primarias como precandidato en el año 2008, nuevamente lo hace en el año 2012 y bueno, no es hasta el año 2016 cuando decide correr como candidato presidencial nuevamente, ganando pues las elecciones de su partido y pues ya en el año 2019 se convierte en presidente de la República de Panamá. El gobierno de Nito Cortizo ha realizado varias acciones positivas durante su mandato, como la recuperación de actividades y empleos. El gobierno de Nito Cortizo ha realizado esfuerzos para reactivar la economía y generar más empleos. Cerca del 60% de los contratos suspendidos se han reactivado y se han registrado aumentos en la producción del cemento gris, el movimiento de contenedores y la exportación de la zona libre, entre otros indicadores económicos positivos. Alivio social. El Plan Panamá Solidario ha sido una herramienta de alivio social que ha beneficiado a 1.700.000 panameños. Este plan ha brindado apoyo a las personas afectadas por la pandemia y ha contribuido a mitigar los impactos económicos y sociales. Gestión financiera. El gobierno ha logrado reconocer y pagar cuentas por una gran parte de compromisos adquiridos, demostrando una ejecución exitosa en el gobierno central. Además, se han gestionado recursos de crédito para financiar la caída de los ingresos del país. Plan de inversiones públicas. Estableció un plan de inversiones públicas que abarca proyectos por 12.000 millones, incluyendo la construcción de la línea 3 del metro, el túnel bajo el canal, la extensión de la línea 1 del metro hasta Villa Zaita, el ramal de la línea 2 hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la construcción del nuevo Hospital del Niño. Reactivación de proyectos de infraestructura pública. El gobierno ha reactivado la inversión estatal en obras de infraestructura pública con el objetivo de generar empleo y aumentar el consumo. A través del Ministerio de Obras Públicas se han reactivado 139 proyectos que incluyen la construcción de más de 358 kilómetros de carretera, generando más de 4.000 empleos directos. El proceso por el caso de abusos a menores Denuncian haber sido acosados por maltrato parte de un físico, adulto. psicológico. A mediados de febrero de 2021 estalló uno de los escándalos más grandes que ha tenido nuestro país de abuso y maltrato en niños y adolescentes. Se expuso varias alegaciones de parte de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, y las cuales iluminaban varios casos de abuso y maltrato en albergues que deberían haber estado bajo la protección del CENIAF. Violaciones y malos tratos físicos y mentales contra decenas de niños y adolescentes que conmocionaron al país, descubierto por una comisión de la mujer y la familia de la Asamblea Nacional.
Según este informe, eran cometidos por los responsables de su cuidado. Algunas niñas denunciaban que religiosos las dejaban embarazadas y abortaban. Hubo por lo menos 14 centros implicados gestionados por ONGs civiles y organizaciones religiosas, pero bajo responsabilidad del Estado. Estamos aquí protestando en indignación por la violación de niños y niñas y ante la indignación de un gobierno que se quiere lavar las manos y no quiere hacerse responsable. Las investigaciones comenzaron en 2015. La indignación del pueblo panameño hizo que Laurentino Cortizo Cohen pronunciara un discurso con la promesa de castigar a los culpables, pero causó más indignación porque no daba a detallar ningún plan. Entonces lo que estamos exigiendo es el informe de todos los involucrados y además de eso queremos cárcel y instituciones de este gobierno y queremos saber dónde están los niños ahorita mismo porque hay 8 albergues cerrados hasta ahora y sin embargo siguen sin haber nombres. Los albergues no contaban con permisos necesarios y ofrecían condiciones de vida inhumana y muchas víctimas de esos abusos sufrían de discapacidad. En julio de 2022, Panamá vivió las mayores protestas de las últimas décadas. Miles de personas se manifestaron para exigir que el gobierno tome medidas contra el aumento del costo de la vida y del precio de los combustibles y los alimentos. La coalición de sindicatos y movimientos sociales, Alianza Pueblo Unido por la Vida, entregó una lista de 32 demandas al gobierno. Entre otros puntos, el documento incluía para hacer frente a la subida de precios, el ajuste de salarios y pensiones, el aumento del presupuesto educativo, medidas en infraestructuras y políticas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. El 11 de julio de 2022, el presidente Laurentino Cortizo anunció la reducción del precio de los combustibles y la limitación de los precios de 10 productos básicos. A pesar de esto, las protestas continuaron ya que los manifestantes reclamaban adicionales para responder a sus demandas. Después de 3 semanas, se inició una mesa de diálogo entre los movimientos sociales y el gobierno y se llegó a una serie de acuerdos sobre las demandas relacionadas con el costo de la vida y las inversiones en educación. Los docentes volvieron a las aulas el 2 de agosto de 2022, después de que los sindicatos levantaran el paro. Las negociaciones continuaron ya que varias demandas quedaron pendientes. La lucha sigue, el paro sigue indefinido. La huelga va, no es ni por mí, pero la huelga va porque la gente... Somos más. Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre, la gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. El gran fraude detrás de la pandemia. El COVID-19 en el 2020 no aumentó el desempleo en Panamá. Las medidas exageradas de pánico tomadas por el gobierno de Laurentino Cortizo de encerrar al país entero como si fuéramos animales por periodos larguísimos y sin ninguna base científica, sí dispararon la tasa de desempleo. Esto hizo que sus medidas dejaran sin empleo a muchos panameños. ¿Pero qué hizo él? Le triplica al país entero la deuda pública sin una sola hora relevante y cientos de miles de empleados públicos siguieron cobrando sin trabajar, con el dinero de nosotros los panameños, mientras que la empresa privada, que es el motor de la economía, tuvo que ver qué hacía para sobrevivir. A todos esos desempleados de la empresa privada, quienes son los únicos que aportaban impuestos reales y la Caja de Seguro Social, él decidió que con solo lo que sobrara de los billones en préstamos que todo el país pagará con intereses, darles una posición de mareo a la que llamaron Panamá Solidario. Se trató de bolsitas de comida y el vale digital. Eso triplicó la deuda soberana y generó 0 empleos y 0 retorno. El presidente Cortizo al día de hoy aún habla de su manejo del COVID, orgulloso de eso, cuando en realidad es el peor manejo de ese tema en toda Latinoamérica. Y el encierro total fue solo una excusa para poder hacer compras directas por billones de dólares sin control previo. Observamos que
que en esos años aquí en Panamá fue cuarentena total, negocios cerrados, gente deprimida, no podías salir de tu casa si no era hacer un supermercado, y días de hombres y días de mujeres. Esto fue una gran demostración de ignorancia. Cabe mencionar que Nito Cortizo aún usa mascarilla cuando ya se sabe que eso no servía para nada. Con ese dinero hubiéramos podido hacer el tercer puente con metro a Arraiján La Chorrera, acabando con la pesadilla que viven tantos residentes de Panamá Oeste a diario. Y con esto puedes darte cuenta de que nos quebraron, nos endeudaron y nos engañaron con otros propósitos totalmente ajenos a la pandemia. Uno de los escándalos más recientes que ha pasado el gobierno de Laurentino Cortizo fue las protestas por el abusivo contrato minero. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, los representantes de los ministros en el Consejo de Gabinete, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boyd, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, y los diputados traicionaron el sentido patriótico de defender a los intereses de Panamá. Para finalizar, el gobierno de Laurentino Cortizo ha estado marcado por muchos escándalos que de alguna forma no se han sabido manejar. Si bien su gobierno ha pasado por conflictos y crisis internacionales como la pandemia del COVID-19, que causó un impacto socioeconómico en nuestro país, su gobierno demostró que no supo manejar dicha crisis en el país. Sus múltiples escándalos de corrupción han causado una inestabilidad constante en el territorio nacional, desde el inicio de su gobernación con las reformas constitucionales hasta el abusivo contrato minero. Este último ha servido de alguna manera para que el pueblo se dé cuenta que hay una necesidad de cambio. Su partido político, PRD, es uno de los más odiados actualmente, pero ellos aún se atreven a decir que con ellos sí vamos a tener un cambio en las próximas elecciones presidenciales. En su gobierno podemos enumerar más escándalos de corrupción que obras que benefician a nuestro pueblo panameño. Solo basta ver el debate presidencial de Gaby Carrizo comparando la seguridad nacional con la de Francia o Canadá, o decir que las transformaciones sociales más profundas las ha hecho el Partido Democrático Revolucionario. Aún así no han sido capaces de resolver en 5 años problemas del país. Debemos reflexionar y tomar la mejor decisión. Si bien su mandato se caracterizó por iniciativas en áreas como la lucha contra la corrupción, la promoción del desarrollo económico y la atención a temas sociales, ninguno de los mismos se ha solucionado. Si bien nuestro país necesita transformaciones sociales profundas, solo se van a lograr cuando el gobierno de Laurentino Cortizo finalice.